Yo quiero que nosotros leamos el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1 y 2. Vamos a leer para que veamos esas 6 doctrinas. Dice la Biblia, dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es la doctrina número 1, de la fe en Dios, doctrina número 2, de la doctrina de bautismos, la doctrina número 3, de la imposición de manos, doctrina número 4, de la resurrección de los muertos, doctrina número 5, y del juicio eterno. Esta noche hemos titulado el mensaje para ser ministrados, es cuidando mis fundamentos. Y como hemos visto básicamente ya con esta tercera enseñanza, es número 3, cuidando mis fundamentos, tercera parte, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar esta noche hablando de la doctrina, oiga, la doctrina de lo que es la imposición de manos. Imposición de manos. Allí vamos a comenzar. La doctrina de imposición de manos, porque ya vimos 3, y si nos detenemos a hacer una reseña, pues ya nos salimos. Ya entendimos lo que es la doctrina de obras muertas, entendimos la fe en Dios y hemos aprendido la doctrina de los bautismos. Ahora vamos con la número 4, que es la doctrina de la imposición de manos. Tengo en mis anotaciones acá que imposición de manos es una ceremonia por la cual una persona transfiere algo a alguien. Es una ceremonia. Esta es imposición de manos. Es la ceremonia que la iglesia practica, oiga esto, o que un hijo de Dios practica, mediante el cual transfiere algo a una persona. Y tengo acá por lo menos seis tipos de transferencia o seis fases en donde se ha practicado, diseminado en la Biblia, esa imposición de manos. La primera está en Levíticos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Es donde se lo voy a hacer reseña porque no vamos a alcanzar con el tiempo. Solo lo vamos a detener en algunas. Usted lo busca en casa. Y es donde el pecador, el hombre culpable, llevaba un holocausto al sacerdote. Y el sacerdote, dice, ponía las manos sobre la víctima, sobre el holocausto. Y se consideraba que la culpa que tenía el pecador, los pecados, eran descargados en ese animalito. Entonces esa imposición era una imposición para liberar al pecador de culpa. Y luego hacían el sacrificio y se consideraba que Dios recibía ese sacrificio y la persona quedaba libre de culpa y de pecado. Y tenía la oportunidad, oiga esto, de sentirse limpio, libre, y Dios lo bendecía. ¿Por qué? Mediante un sacrificio. Luego tenemos en Génesis capítulo 48, versículo 14. Y esa área tiene que ver, eso me gustaría que lo viéramos allí, así rápidamente. Y es Jacob bendiciendo, oiga esto, a sus hijos. La Biblia dice que cuando Jacob iba a morir, estaba a punto de morir, él bendijo a cada uno de sus hijos. Y cuando llegó a la vida de José, José tenía 2 hijos, tenía a Efraín y a Manasés. Y la Biblia dice que cuando los bendijo, él puso las manos sobre ellos para transferir una bendición. Entonces Israel, que es Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Hemos oído muchas enseñanzas de ello, pero yo quiero que nosotros visualicemos que las manos se ponían también para bendecir. ¿Está conmigo? Para transferir una bendición. Y lo que declaraba el padre, en este caso Jacob, esa bendición tenía cumplimiento, y hasta el día de hoy nosotros creemos que la bendición que Jacob desató sobre su generación se estableció. Amén. ¿Está conmigo?
Luego, número 3, tenemos a Samuel. Samuel, oiga esto, cuando encontró a David, dice la Biblia que lo ungió y colocó sus manos, ¿para qué? Para bendecirlo como un ungido, como una persona escogida, como alguien que está apartado para Dios. Entonces, las manos se colocaban bíblicamente también para declarar a alguien que está apartado para Dios, para ungirlo. Le colocó aceite a David y luego de que le colocó aceite, le puso las manos, lo bendijo, oiga esto, y lo declaró como rey de Israel. Luego la Biblia también nos enseña, allá en el número 4, Lucas capítulo 4, versículo 40, que las manos también se ponían o se colocan, porque la iglesia todavía lo practica, para traer sanidad, orar por un enfermo. Me gustaría que lo pudiéramos ver, capítulo 4 de Lucas, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40, dice: al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, o sea, a Jesús. Y él, dice la Biblia, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Lo sanaba. Marcos declara ya en el capítulo 16 también: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, nosotros venimos y oramos, qué bueno, porque Santiago también así lo dice. Dice que está alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos y estos ungiéndole con aceite, dice, orarán por él. Y dice que Dios les cubrirá multitud de pecados. Así dice la Biblia. Entonces, de alguna otra manera, nosotros venimos y hacemos la mezcla entre la imposición de manos y la oración para traer sanidad. ¿Está conmigo? Entonces, número 5, Mateo capítulo 19, versículo 13, habla acerca de que a Jesús le traían los niños para que él los tocara, dice. Y dice que los discípulos se lo querían impedir. Y Jesús viene a aquellos versos que nosotros conocemos, que están allá en Lucas, en Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, donde dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús los bendecía también a los niños. ¿Cómo? Poniéndole las manos. ¿Por qué oraba Jesús por los niños? ¿Entiende un niño? No entiende un niño pequeñito no entiende, no sabe. Pero Jesús, oiga esto, oraba por protección, por cuidado de ellos, oiga esto, y porque ellos eran inocentes. Entonces, muchas veces nosotros vamos a orar por los pequeños, aunque los pequeños no entienden. Nosotros oramos por ellos, los cubrimos por ellos, en su inocencia, que Dios tenga cuidado de ellos, en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, luego tenemos la número 6, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, que tiene que ver a través de la imposición de manos, la activación de los dones. Me gustaría que la pudiéramos ver. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, dice la Biblia, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dos cosas que yo debo aprender. Tres cosas. Hay dones que se activan mediante la imposición de manos. O sea, pastor, entonces yo necesito que oren por mí. Hay dones que ya están. Una cosa es activar y otra cosa, oiga esto, es otorgar. Los dones no los otorga ningún ministro, ningún líder. Los dones, nosotros hemos aprendido acá que hay dones del Espíritu, hay dones del Hijo y hay dones del Padre. Entonces, cada uno de ellos tiene los atributos de otorgarlos como ellos quieren. Por eso se llaman dones. La palabra don es regalo. Y un regalo, alguien regala a quien quiere y como quiere. Porque de repente hay gente con dones especiales, oiga esto, y que la gente dice qué barbaridad, y cómo es que él tiene ese don, o qué barbaridad, ella tiene ese don. Pero eso fue Dios que a él le plació otorgárselo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un ministro? Activar los dones, o sea, que están allí dormidos,
que están allí inertes, inactivos, inoperantes, y lo que hace un ministro es activarlos. ¿Mediante qué dice? Mediante la imposición de manos por un espíritu profético. Los activa en la persona. Y luego habla de que hubo un presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Es un concilio de ancianos. Son muchos ancianos, es un presbiterio que se reúnen con una intención: activar dones en las personas. Es lo que nosotros queremos hacer en Edifica. En Edifica queremos hacer nosotros en el Congreso: venir, ministrarlos, equiparlos, entender, que nosotros entendamos, luego que anhelemos, porque alguien no pide cuando no entiende que Dios le puede otorgar, pero cuando hay entendimiento uno aprende a pedir con entendimiento. ¿Está conmigo? Entonces, cuando hay un entendimiento en la petición, entonces viene Dios y se manifiesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en Edifica? Equiparlo. ¿Para qué? Para que luego pedirle a Dios que Dios se manifieste en los dones. Por eso es que vamos a ver pastores acá, y entre todos los pastores vamos a ministrarlo a todos ustedes, ungiéndolos, declarando una palabra sobre ustedes, para que todos podamos ser activados en lo sobrenatural, en los dones. Ese es un presbiterio, un concilio, un grupo de profetas, donde hay evangelistas, donde hay pastores, donde hay maestros, donde hay apóstoles, y donde el Espíritu de Dios fluya, oiga, ¿para qué? Para activar los dones en las personas. Ahora, yo tengo un apartado, siempre allá en Timoteo, siempre hablando acerca de la activación de los dones. Y yo quiero tocar esta cita bíblica que ha sido tan controversial, que es Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. En donde el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo estas palabras que muchos las hemos usado, las hemos empleado y las hemos malinterpretado. Porque dice la Biblia: no impongas manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nosotros hemos oído, oiga esto, me quiero detener en esto para hacer el cierre de esta doctrina, porque es una doctrina. Y una doctrina que el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos le llama que es un rudimento, que ya no volvamos a echar otra vez el fundamento y que lo volvamos a estar. Usted lo tiene que tener claro, esta doctrina. Entonces viene la gente y ya ha considerado que poner manos a la ligera es no orar por las personas. Por eso es que usted tiene que tener claridad que cuando alguien pone las manos está haciendo una transferencia de bendición, de sanidad, de activación en los dones, de consagración, oiga esto, en una persona. Pero el apóstol Pablo está recomendándole a Timoteo que no ore por un enfermo. Entonces vienen las personas y dicen: yo por eso no oro por fulano de tal, o no oro por fulana, porque la Biblia me enseña a mí a no poner manos a la ligera. Porque la gente piensa que la imposición de manos es lo mismo. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, no hay una claridad. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo en este verso específico, que la imposición de manos es darle legalidad a alguien, asignarle un ministerio. De eso está hablando. No está hablando de que no ore por un enfermo. No está hablando de que no bendiga a alguien, sino que está hablando de no otorgarle legalidad ministerial a una persona. De eso está hablando el apóstol Pablo. De no decirle: mire, a partir de este día, fulano de tal va a ser el ministro de tal cosa, o el líder de tal cosa. De eso está hablando. No impongas manos a la ligera. ¿Por qué dice? No participes de pecados ajenos y conservate puro. Porque de repente, oiga esto, nosotros como seres humanos erramos y decimos, en la misma necesidad venimos y promocionamos a alguien. Colocamos a una persona en un liderazgo, en un ministerio, lo ungimos, lo establecemos, oiga esto, y el apóstol Pablo dice: no lo hagas a la ligera. Entonces de eso se trata, no de no orar. Y porque hay gente que dice: la Biblia me dice a mí que no ponga manos a la ligera, yo por eso oro solo por aquel que el Espíritu Santo de Dios me pone. No, nosotros deberíamos de estar orando por todo el mundo. Deberíamos decir: regáleme 2 segundos, quiero orar por usted. Allá en la calle, donde encontremos, mire, Dios me pone el corazón que ore, que lo bendiga a usted. Porque bendecir no es malo.
¿Está conmigo, hermano, esta noche? Entonces, yo quiero que usted tenga claro que este versículo no está hablando, oiga esto, de no orar, de no bendecir a una persona. Está hablando de no establecerlo con legalidad ministerial o comisionarlo con legalidad ministerial si su testimonio no es el adecuado. Por eso le dice, no vayas a participar en un pecado. O sea, dándole la cabida, dándole legalidad y sabiendo la condición en la que está la persona. ¿Está conmigo esta noche, hermano? Y la quinta doctrina es la resurrección de los muertos. Antes de pasar a ver la cita bíblica, yo quiero que nosotros entendamos que esta doctrina específicamente no está hablando de los muertos que van para el infierno. Está hablando de la gente que muere en Cristo. O sea, de esta resurrección está hablando. ¿Por qué? Porque la sexta doctrina es acerca del juicio eterno. Y el juicio eterno solo va a ser aplicado a la gente que muere sin Cristo. Y va a ser aplicado a Satanás, al falso profeta y el anticristo. El juicio eterno no es para los hijos de Dios, que esa es la sexta doctrina. Entonces, esta doctrina de la resurrección de los muertos tiene que ver con la iglesia, con aquella generación que está esperando a su Señor, al esposo, oiga esto, que es Cristo Jesús. Entonces, con esa idea, yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a leer para que usted vea esta cita bíblica de lo que está hablando. Esta es una doctrina que la iglesia la tiene que tener con claridad y con entendimiento. Todos debemos tener conciencia de esto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Mire esto, hermanos, esto es serio lo que es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros nos quitemos la ignorancia. Acerca de los que duermen. Los hijos de Dios duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza. Los que no tienen a Jesús. Versículo 14. Dice la Biblia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que es la doctrina de la fe en Dios, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Pongamos el otro, el 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Usted anote esos versículos porque son versículos de fe. Oiga esto, en la iglesia. Y esos versículos, el mismo apóstol Pablo dice que lo enseñó con la intención de que no ignoremos. La iglesia nadie debe de ignorar esto, oiga, que es la resurrección de los muertos. Yo quiero que usted me regale unos minutitos de su atención. Y es que en todos los tiempos Dios ha tenido una administración o un trato con los hombres. Se considera que por lo menos hay 9 formas de cómo Dios ha tratado con el ser humano, aunque muchos le han llamado las dispensaciones. Y desde allá se ve desde la inocencia hasta el milenio, se considera que son 9 etapas pasando por el Antiguo Testamento. Ahora, la intención de que nosotros entendamos la resurrección de los muertos, oiga esto, gente que murió en Cristo Jesús o muere en Cristo Jesús, e incluso para nosotros los que estamos con vida aún, es que entendamos que en el Antiguo Testamento, SAT quiere decir Antiguo Testamento, hubieron personas que murieron. ¿Cuántos sabían eso?
El evento ese de la cruz, allá tenemos la cruz para que usted vea las divisiones. El Antiguo Testamento termina con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y luego la iglesia nace con la venida del Espíritu Santo de Dios. La iglesia nace con la venida del Espíritu Santo de Dios allá en el día de Pentecostés. O sea, la iglesia nace en el día de Pentecostés. ¿Está conmigo? Entonces, quiere decir que de Jesús hacia atrás había un tiempo de administración de Dios con el hombre. Había un trato de Dios con los hombres y que a ese trato el hombre se salvaba mediante la ley. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, el hombre tenía que guardar de forma literal y de forma fiel todos los preceptos, la ley que Dios había establecido en acuerdo con Moisés para que el ser humano no fallara. Entonces vienen ellos, en ese trato hubo personas que murieron. Y cuando ellos mueren, no iban como la iglesia en este tiempo que va al paraíso, sino que ellos iban a un lugar que se conocía como el seno de Abraham. El seno de Abraham lo menciona ya Lucas capítulo 16, del versículo 23 en adelante, oiga esto, donde habla de que había un hombre rico y estaba un hombre llamado Lázaro, y que un día los dos murieron y que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y que allí mismo, luego después, muere, oiga esto, el rico y también es llevado. Y dice el relato bíblico que el rico se da cuenta de que Lázaro está allí, pero está cerca de Abraham. Y entonces él quiere ir, el rico quiere ir donde está Lázaro, y Abraham le dice que nadie puede pasar porque hay una cima, hay un abismo que los divide. Quiere decir de que el rico podía ver el estado de Lázaro cuando él ya había muerto. A ese lugar se le conocía como el seno de Abraham. Entonces, todos los del Antiguo Testamento, sean gente buena o sean gente mala, todos iban a un solo lugar. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, dice Efesios capítulo 4, versículo 8, que él se llevó los que estaban cautivos en esa cautividad y se los llevó, oiga esto, a un lugar. ¿A qué lugar se los llevó? A lo que él llamó el paraíso. Entonces yo quiero que me ponga la segunda lámina. Entonces Jesús viene y cuando él resucita, abre un lugar que no se conocía. Y ese lugar es conocido como el paraíso. Entonces, cuando Jesús se lleva a los que estaban del Antiguo Testamento y se los lleva al paraíso, viene en el lugar donde estaba el lugar de tormento, que estaba el rico, que está la declaratoria allá en Lucas capítulo 16, se ensancha y se hace uno solo. Como que abandonaran un lugar y se hace uno solo. Entonces ya no se conocía como el seno de Abraham, sino que hoy se conocía, páseme la otra laminita por favor. Hoy se conocía como el infierno. Entonces el infierno fue transformado a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora hay en el cielo un paraíso y ahora hay para los malos, oiga esto, un infierno. Al paraíso va la gente a partir de Jesús, que va a entrar a un periodo conocido como la gracia o el periodo de la iglesia. Y al infierno va a ir las personas que no quieren recibir a Jesús a pesar de la gracia que se le ha sido otorgada a toda la humanidad. Entonces, luego, todas las personas que mueren en Cristo hasta la venida de Él, que es el tiempo de la gracia, se considera que son personas que irán, páseme la laminita por favor. ¿A dónde va a ir toda la gente que está muriendo hasta que venga Jesús? Que mueren en Cristo. ¿A dónde irían? Al paraíso. O sea, la gente que muere en Cristo va a ir al paraíso. La gente que murió hasta Jesús, que eran del Antiguo Testamento y tenían que guardar la ley, ellos iban al seno de Abraham. El seno de Abraham estaba compartido.
allí estaban los dos grupos, tanto los malos como los buenos, si lo podemos llamar de esa manera. Pero cuando Jesús resucitó, estableció un nuevo lugar que le llamó él el paraíso, donde iban los temerosos de Dios, y el infierno se volvió uno solo. En el infierno ya no existe nadie bueno. En el infierno es una especie de prisión, oiga esto, temporal, donde Dios está esperando el operar de todos los tiempos con la humanidad, y luego va a establecer él un juicio. ¿Está conmigo? ¿Cuántos estamos entendiendo hasta acá? Luego, la gracia se va a terminar. La gracia se va a terminar. Oiga, el periodo de la gracia se va a terminar con la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Con la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Lo que el apóstol Pablo declara allá en Tesalonicense. Dice: hermanos, no quiero que ignoréis con respecto a los que duermen, dice. Y no, para que no se entristezcan. Oiga esto, dice, él comienza y les da esta revelación, que Jesús vendrá por su iglesia, y dice que ellos nos precederán, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego dice, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y nos reuniremos con el Señor Jesucristo. ¿Dónde? En las nubes. Quiere decir que Jesús no va a venir a la tierra, y por eso es que se considera el tiempo del arrebatamiento. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está declarando de esta doctrina de la resurrección de los muertos? Oiga, esto es que nosotros tengamos claridad que Jesucristo viene por su iglesia y que los tiempos se han acortado, y que esto lo tengo que tener claro. Debe ser visible para mí y debe ser comprensible para mí, al tal grado que yo se lo pueda enseñar a mis hijos, a tal grado que yo pueda enseñarle a otros. Por eso es que bueno hoy con la tecnología que tenemos estas pantallas, y que lo podemos dilucidar, y que tal vez yo no me sé expresar a través de las palabras, pero tal vez allá se vuelve más comprensivo. Entonces, cuando Jesús venga por su iglesia, entonces se abre un nuevo trato de Dios con los hombres, a lo que el profeta Daniel le llamó la semana 70, y que es conocida como el tiempo de la tribulación, que va a durar 7 años. Así lo dice Daniel, y que en esos 7 años, de alguna otra manera, es donde se va a manifestar el falso profeta, el anticristo, y en ese tiempo, de alguna otra forma, ya no va a estar la gracia. Ya el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra, sino que nosotros debemos de entender que en este tiempo que estamos, el tiempo de la gracia, hay un cordero que fue inmolado por nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Entonces alguien pagó por nuestros pecados, y ahora, oiga esto, el que es un abogado para nosotros, en ese tiempo será un juez para la humanidad. ¿Está conmigo esta noche? Entonces, otro pagó por mí. Si yo espero el tiempo de la tribulación, yo tengo que pagar por mi salvación. La Biblia dice que en ese momento, en ese tiempo, también van a morir personas. Van a morir personas buenas y van a morir personas malas. Ahora, ¿dónde van a estar la gente que muere, que es buena en el tiempo de la tribulación? Bueno, las personas que son buenas, que reciben a Jesús, que se deciden por Jesús, y que el mismo Apocalipsis habla, oiga esto, que deben de perder la cabeza, no perder la cabeza por tu amor, sino que van a perder la cabeza, oiga esto, porque van a morir, y que es la única forma para expiar su pecado y hacer creer y entender al Dios glorioso de que esas personas están arrepentidas. Entonces viene Jesús, viene Dios en su diseño escatológico, y entonces abre otro lugar. A ese lugar le llamó que es bajo el altar. Y póngame atención a esto. La gente del Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham. Cuando Jesús resucita, se la lleva al paraíso. Entonces está el paraíso de la gente de fe, y está el infierno para la gente mala. La gente de la gracia, los buenos, van directamente al paraíso. Jesús se lo dijo al ladrón que estaba cerca de él. Le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego los malos siempre van a ir al infierno, que es un tiempo temporal, oiga esto, donde hay tormento, como lo dijo el rico que había muerto y que le dijo a Lázaro: no aguanto, por lo menos dale la oportunidad a Lázaro que moje su dedo y me lo ponga en la boca, porque estoy acá, dice él, en este tormento de fuego. Entonces, luego en la tribulación también van a morir personas. Los buenos van a estar bajo el altar. ¿Cómo me lo demuestra, pastor? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, si lo podemos poner, me gustaría que lo viéramos. Los que mueran en la tribulación y que son buenos, ellos no van a estar en el paraíso, van a estar en un lugar conocido que la Biblia lo dice, que es bajo el altar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abría el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mire esto, hermano. Entonces, la gente que muera temerosa de Dios en el tiempo de la tribulación no van a estar en el paraíso. Van a estar ¿dónde? Bajo el altar. Regresamos entonces. Luego, la tribulación va a concluir después de 7 años. Se considera que son literales esos 7 años. La tribulación va a terminar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra. Allí sí viene Jesús, oiga esto, ya no como el Jesús que vino antes, sino como un guerrero. Viene en un caballo, oiga esto, y la iglesia, o sea, usted y yo, y espero que allí vengamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, las huestes, dice que son ejércitos, venimos con él ¿a dónde? A la tierra, a establecerse por 1000 años. Y cuando Jesús viene a la tierra, viene, oiga esto, y comienza a gobernar. A ese tiempo se le conoce como el tiempo del milenio. Isaías habla, dedica como 5 capítulos a hablar cerca del milenio. Y el milenio tiene algunas cualidades. La Biblia dice que lo primero que hace Jesús es atar a Satanás. ¿Está conmigo? La Biblia dice que lo primero que hace Jesús es atar a Satanás. Luego dice que manda directamente al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. El lago de fuego no es el infierno. El lago de fuego, si me lo puede poner ahí, póngame la imagen. El lago de fuego es un lugar aparte que está sin estrenar. El primero que lo va a estrenar es el anticristo y el falso profeta. Ahorita esto está a 0 millas. No hay nadie allí. Los malos están en el infierno. Y entonces el milenio tiene una cualidad. Isaías dice que no habrá, como no hay quien incite, no hay un tentador, entonces no hay nadie. Satanás no está. Dice de que el león va a estar cerca del corderito. Ahorita usted no puede poner, pero ni un gato cerca de un ratón. Allí no. Allí va a poder poner un gato cerca de un ratón y no hay nada. Un león acerca de un corderito y no hay problema. Tiene otra cualidad. Dice que los niños, la infancia le va a durar 150 años. Así que prepárense las hermanas que van a tener hijos en el milenio, porque van a andar chineando los 150 años. Pues sí, los niños van a estar de 150 años. Así dice la Biblia. Ustedes pueden leer ahí en Isaías. Y la gente va a durar, se considera que no va a haber muerte. No va a haber pecado, porque lo que mata al ser humano es el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces el ser humano se le va a hacer extendida la vida y va a estar gobernando Jesús en Jerusalén. Y nosotros vamos a andar ayudándole a Jesús a gobernar. Porque venimos con él, la iglesia va a estar con él. Entonces, mire esto. Viene todas las personas. Quiere decir que en el milenio vamos a estar nosotros ya con cuerpos glorificados. No vamos a estar ya, o sea, nosotros ya vamos a venir, pero nosotros ya no vamos a morir. Vamos a traer cuerpos glorificados. Lo que el apóstol Pablo dice, seremos transformados. Quiere decir de que si una persona muere, muere el cuerpo.
pero el alma está en el paraíso. ¿A qué vamos a venir cuando venga Jesús entonces si ya estamos allá? La gente me dijo, ¿y si el muerto ya está allá? ¿Y entonces a qué va a venir? Va a venir por un cuerpo para que ese cuerpo sea transformado. No un cuerpo orgánico, sino que un cuerpo glorificado. Se siembra cuerpo animal, dice. Así dice la Biblia. Se siembra cuerpo animal y se cosecha un cuerpo espiritual. Quiere decir que el que muera cuando resucite y venga Jesús, el cuerpo le va a ser transformado por uno glorificado. Nosotros hemos tenido acá, vertimos como casi un año estuvimos viendo Apocalipsis y nos dimos cuenta que el cuerpo glorificado es capaz de pasar el cuerpo glorificado vuela. El cuerpo glorificado, oiga, esto es indestructible, ya no lo van a destruir, y el cuerpo glorificado ya no peca. Y nosotros aquí vamos a andar, entonces aquí va a haber gente glorificada y va a haber gente que tiene todavía cuerpo orgánico, pero que sus cuerpos biológicos, orgánicos, oiga esto, todavía tienen una extensión de vida porque no va a haber, Satanás no va a estar. Mire qué bonito va a estar. Ahora, dice la Biblia, por eso es que no pusimos muertos allí. Dice la Biblia que terminado el milenio, dice que Satanás va a ser desatado. Estando Jesús gobernando en la tierra, se terminan los 1000 años y luego dice que se desata Satanás. Y Satanás en un momento comienza y engaña a muchos. Dice. Esa es la Biblia. Y entonces dice que los incita y los motiva para la famosa guerra del Armagedón. En muy poco tiempo los engaña, porque media vez el ser humano no esté, media vez el ser humano esté en este cuerpo, una vez sea incitado por Satanás a través del pecado, el ser humano falla. Entonces, cuando el ser humano viene, dice que entonces viene y viene Jesús y destruye ya al final a los que le hacen caso a Satanás. Estoy hablando del milenio, ¿está conmigo? Entonces, yo quiero que usted tenga claridad de esta instrucción, de esta doctrina, que hay eventos que están por suceder. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se termina cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a transformar a los que murieron en Él y los va a transformar y les va a dar cuerpos glorificados. Los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero y luego nosotros los que hemos quedado, los que estemos con vida, entonces seremos transformados. Nosotros vamos de segundo y nos reuniremos con Él, dice la Biblia, en las nubes. Jesús no va a venir a la tierra. Se abre un tiempo de tribulación, dura 7 años. Hay personas que van a morir y que van a arrepentirse en ese tiempo. Jesús no los va a llevar al paraíso porque en el paraíso se van a celebrar la famosa boda del Cordero. Y allí vamos a estar usted y yo, donde vamos a ser compensados y recompensados por la obra que hicimos en Él. Mientras los que están muriendo y que se están arrepintiendo están esperando. Los malos siempre al infierno. Y luego Jesús viene en su segunda venida. La iglesia viene con Él y oiga esto, y comienza allí cuando viene, hace el famoso juicio de las naciones que habla Mateo capítulo 25, y allí comienza a otorgarles y comienza a apartar a los buenos de los malos que pasaron, oiga esto, el tiempo de la tribulación y ahora están gobernando, van a gobernar en el milenio. ¿Está conmigo? Cierro con la última porque ya son las 8:25. En 5 minutos tengo que solventar esto. ¿Ve cómo se fue el tiempo? ¿Ah? Vamos a la próxima. La próxima, el capítulo 6, vamos al capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2, para que usted lo vea en la Biblia. Capítulo 6, versículo 2. Dice la Biblia. De la doctrina de bautismos, que es la doctrina número 3. De la imposición de manos, que es la doctrina número 4. Y de la resurrección de los muertos, que es la doctrina número 5. Ahora, viene y va a hablar de la sexta doctrina, a la que él le llama la doctrina del juicio eterno. Esta es la sexta doctrina que todo hijo de Dios, hija de Dios, tiene que tener en claro, concretamente. Yo como pastor estoy interesado que usted lo tenga claro. La doctrina del juicio eterno. Entonces tenemos acá, ya
tenemos avanzado, por lo menos acá, no sé si me puedo mover sin que se distorsione allí. Ya tenemos 3 temporadas, ¿verdad? Aquí atrás hay más tiempos, está la inocencia, está la conciencia, está el gobierno humano, está los hombres de Dios. Y luego ahora tenemos el Antiguo Testamento regido por la ley, que la ley fue concluida, oiga esto, en el tiempo de que Jesucristo resucitó. Jesús abre el tiempo de la gracia. Luego del tiempo de la gracia está marcado por el arrebatamiento. Y el arrebatamiento de la iglesia le da paso a un nuevo tiempo de trato de Dios con los hombres, que es la tribulación. Y la tribulación va a durar 7 años según el profeta Daniel. Y va a ser limitada o va a ser delimitada con la segunda venida de Cristo, que a su vez le va a dar apertura al milenio. ¿Está conmigo entonces? Ahora, dice la Biblia que al final del milenio, después que de Satanás es desatado por un poco de tiempo, entonces dice que luego que eso sucede y que se da la batalla del Armagedón, en donde la gente quiere pelear contra Jerusalén y todo eso, y lo rodean y todo eso, y se juntan ejércitos porque el diablo los volvió a engañar después de 1000 años de haber estado siendo ministrados por Jesús. Entonces dice la Biblia, yo quiero que vaya conmigo allá a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice que se hace esta instalación. Y vi un gran trono blanco, dice. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12 dice. Y vi a los muertos, mire esto. Vi a los muertos grandes y pequeños, gente de renombre y gente sencilla, de pie delante de Dios. Y los libros, dice la Biblia, pon atención a esto, y los libros fueron abiertos. Vea la palabra libros, ese plural. Y otro libro, o sea, hay una pluralidad de libros, y ahora dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13 dice. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pues esta es, dice la Biblia, la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La próxima doctrina, la doctrina número 6, que nosotros tenemos que tener claridad, es el juicio eterno. Ya vimos la gente temerosa de Dios. Hoy vamos a ver qué le sucede a la gente que no es temerosa de Dios. Dijimos que en el Antiguo Testamento habían muerto gente que era mala. Los malos iban ¿a dónde? Al seno de Abraham. Los malos iban al seno de Abraham. Cuando Jesús resucita, se lleva a los buenos, a Abraham y a todos los que habían creído en Dios, temerosos de Dios, se los lleva ¿a dónde? Al paraíso. Y entonces, allí en el seno de Abraham, que era el mismo Hades, entonces ahora se ensancha, dice el profeta Isaías. Póngame ahí por favor la próxima lámina. Se ensancha y se conoce como el infierno, el Seol, como usted lo quiera llamar. Lo importante es que tenga claridad, porque hay una persona me dijo, mire, pero Seol se traduce como sepulcro, me dice, y sepulcro es la tumba, me dijo. Y entonces comenzó a quererme enrollar. Bueno, si usted considera así, pues qué bueno, le dije yo, pero yo quiero que usted entienda que el infierno no es la tumba llena de tierra, sino que es un lugar de tormento, le dije yo. Qué feo eso, pero a mí me enseñaron que también ahí está el purgatorio. Pues ese es su problema, pero la Biblia no habla de purgatorios. Y que la Virgen me va a tirar el escapulario y yo me agarro el escapulario y me veo y llévame en tu pecho. No, nada que ver con eso, le dije. ¿Sí? Entonces son creencias que no son demostradas
Bíblicamente, la Biblia habla que hay un infierno, que el día que Jesús resucitó, se llevó a los que estaban en el seno de Abraham, los buenos, los temerosos de él, y a los malos los dejó, oiga esto, en una casona más grande, que había tormento, fuego, donde el gusano dice nunca muere. Terrible. Ahora, en la gracia también mueren gente mala. Ahora, ¿dónde van esos malos que mueven en el tiempo de la gracia? Al infierno. Los buenos van para el paraíso. Los malos para el infierno. Ahora, en la tribulación también hay gente que muere. Los buenos van ¿a dónde? Bajo el altar. ¿Y los malos para dónde van? Para el infierno. Ahora, en el milenio, después de la incitación de Satanás, que es desatado después de los 1000 años, también van a morir personas. Porque dice la Biblia de que él con la espada de su boca los va a destruir. ¿A dónde va a ir esa persona? Van a ir poquito tiempo al infierno. Poquito, pero van a ir. Por lo menos que vayan a conocer. A decir, nunca he estado ahí. Por lo menos vayan, agarren sabor. O sea, algo poquito, pero no vengan a decir allá en el lago de fuego, mire yo qué bendición, qué gran ventaja tengo porque nunca estuve en el infierno y solo en el lago de fuego. No, vayan allá un rato. Porque luego, después que se concluye ese tiempo de administración de Dios con el hombre del milenio, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 20, que se instala el trono blanco, conocido como el juicio del trono blanco. ¿Qué pasa en ese juicio del trono blanco? La Biblia dice que fueron abiertos los libros, dice. Y otro libro fue abierto, dice. Mira esto, hermano. O sea, que hay libros y un libro. Y a ese libro que lo singulariza, dice que es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice la Biblia, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, ¿qué es? Fue lanzado. ¿A dónde? Al lago de fuego. Entonces, yo quiero que nosotros podamos visualizar algo y tener claridad de esto. Que al final el ser humano puede decir, bueno, los del Antiguo Testamento pudieron haber dicho, bueno, nosotros éramos temerosos de Dios y porque estamos acá y vino Jesús y se llevó eso. Por eso es que ese quizás no es Jesús. Nosotros estamos esperando el de nosotros y nunca les va a llegar. Y entonces viene Dios y les va a tener que abrir los libros el libro de las obras y le va a decir, ajá, vos guardabas la ley, sí. Pero yo era del séptimo día y mire, yo los sábados no hacía nada. Lo más que hacía era descansar, ajá. Entonces, la gente piensa que por obras puede ser salvo. No. La gente necesita recibir a Jesús. Hablamos un día de esto con el pastor y hay gente que complica la situación. La salvación es tan grande, oiga esto, que no tiene precio, que solo regalada, que solo por gracia se puede recibir. No tiene mérito el hombre para poder compensar esa salvación tan grande. No tiene mérito el hombre. Ni aunque haga lo que haga. Hay gente que piensa que por irse de rodillas, oiga, toda la Semana Santa, pecó todo el año. Y la Semana Santa, 2 horas ahí yéndose de rodillas, corriendo, oiga, esto, piensa que con eso podrá conquistar el corazón de Dios. No se puede. La salvación es tan grande que solo regalada la podemos tomar. Si el hombre quiere complicar, se dice que, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver. Búsqueme allí, van a decir. Dice que vio multitudes grandes y pequeños. Quiere decir gente de renombre. Allí va a estar Michael Jackson. Ahí va a estar Celia Cruz. Allí va a estar Hitler. Allí va a estar Juan Gabriel. Bueno, que Juan Gabriel dice que todavía está vivo por ahí. Allí va a estar, ¿quién más? Iba a haber gente grande. Iba a haber gente sencilla. Porque hay gente que piensa, oiga esto, porque nunca hice nada. No, si yo era tranquilo, él con nadie se metía. Hay personas que piensan que porque nunca hicieron nada, tienen mérito para ser salvos. Y no es eso. Al cielo no se va por ser bueno. Al cielo se va por recibir a Jesús. Al infierno no se va por ser malo. Al infierno se va por no recibir a Jesús. Y entonces viene y Dios dice, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo te llamas? Van a haber pantallas allí. Van a ver, es que aquel día aquí vamos a ver los libros por obras. Decís que si tal vez te da. ¿Cómo te llamas? Julio Crespín.
Crespín no está. Búsqueme por Julio. No está Julio, solo agosto. No estás en el libro de las obras. No estás en el libro de las memorias. No estás parado acá. Y entonces la gente va a comenzar a temblar. Búsqueme en el libro de la vida. Porque un día fui a un culto, de hecho era una vigilia bonita de poder, de gloria. Y entonces, pero que no me gustaba entrar y me quedaba allá afuera. Pero algo se me tuvo que haber colado. Búsqueme allí en el libro de la vida. No está. ¿Cómo te llamas? Julio Crespín. Y el que no se halló inscrito dice, mire hermano, le voy a decir algo, ya terminamos. Qué duro va a ser, qué doloroso haber estado tanto tiempo en una iglesia y nunca haber recibido a Jesús.